todos, bienvenidos a nuestro último estudio del libro de Nehemías. Qué privilegio ha sido para mí haber estudiado este libro en más detalle y sobre todo haberlo compartido contigo, con cada uno de ustedes que nos han acompañado desde el inicio y también aquellos que se han unido en otras semanas o a lo mejor en las últimas semanas. No importa, es un privilegio realmente para mí y para nuestro liderazgo cada vez que nos unimos como iglesia, como pueblo, como creyentes para estudiar su palabra. Así que gracias a todos los que han estado conectándose y gracias a cada uno de ustedes que han compartido estas clases, estos estudios de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no son mis palabras, es la palabra de Dios la que trae realmente la transformación a nuestras vidas cuando lo ponemos en acción, ¿verdad? Y ese es mi mayor anhelo y deseo, es que al escuchar su palabra, al aprender su palabra, no solamente lo escuches, pero que lo pongas en acción, y ahí es donde Dios empieza a obrar y cambiar de lo más profundo de nuestro ser para transformar nuestras vidas. Así que bienvenidos de nuevo a nuestro último estudio del libro de Nehemías, y te invito, si ya no lo has hecho, por favor, danos un saludo ahí donde estás, ya sea que estés en vivo aquí con nosotros o a lo mejor aquellos que miran estos videos posteriormente. También nos encanta cuando nos dejas un mensaje ahí o un sencillo saludo. Eso registra tu nombre y nos da el privilegio de conocer con quién estamos conectando y también orar por ti por nombre. Pero bueno, ¿por qué no iniciamos? Ya que se nos va a ir el tiempo muy rápido porque tenemos mucho que cubrir en esta última enseñanza, pero oremos e invitemos la presencia del Señor en esta tarde. Señor, te damos gracias primero que todo por el privilegio, Señor, de estudiar, escudriñar tu palabra. Pedimos en este día que tu Espíritu Santo nos encamine y nos revele lo que tengas que revelar a cada uno de nosotros personalmente, como siempre lo haces, Señor. Te damos gracias, Señor, y te invitamos, Espíritu Santo. Toma toda la autoridad y toma el acceso a nuestro corazón, a nuestras mentes, para que podamos escuchar de ti claramente. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, dame un fuerte amén, por favor, ahí donde estás. Amén significa así sea, Señor. Pero bueno, vamos a iniciar este último estudio. No lo puedo creer, ¿verdad? Ya esta es nuestra octava semana. Hemos estudiado este libro por 8 semanas y espero que haya sido de bendición para tu vida. Sabemos que la palabra de Dios nunca va vacía, o nunca va y regresa vacía, perdón, es lo que dice su palabra, ¿verdad? Siempre que su palabra se envía, tiene un propósito. Y bueno, vamos a terminar hoy los últimos capítulos, pero antes de, hoy vamos a estudiar el capítulo 10, 11, 12 y 13, porque es como un resumen, por decir así. Pero antes de hacer este resumen, la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 9 y no sé si te diste cuenta, pero es un capítulo grande, ¿verdad? Con mucho que aprender de ahí. Y solamente quiero concluir ese capítulo 9 antes de entrar al resumen de los últimos capítulos de Nehemías. Y la razón que quiero hacer eso es porque en ese capítulo 9, sobre todo en la última sección, empezando versículo 32, al 38, que es la última sección del capítulo 9, vemos que los levitas, ¿verdad? Y han pasado todo ese capítulo hasta este punto contando la historia de Israel y realmente el pecado de la nación de Israel y la fidelidad de Dios, ¿verdad? Es lo que aprendimos la semana pasada, todo lo que Israel hizo, ¿verdad? Que si somos honestos, nosotros también tuviéramos una lista larga de todos los errores que hemos cometido, pero a la misma vez vemos una lista enorme de la fidelidad y la gracia de Dios
con su pueblo. Y igual podemos decir que así ha sido el Señor con nosotros, porque si realmente somos honestos y comparamos todos los errores que hemos cometido, nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestra orgullo, todo. Y luego lo comparamos con la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, el amor inagotable de Dios en nuestras vidas. ¡Wow! Yo no sé tú, pero eso causa, ¿verdad? No solamente un corazón que se arrepiente, pero también causa a querer hacer algo, querer decir gracias, Señor, querer actuar diferente y cambiar nuestras vidas. Y eso es lo que vemos en esta última sección. Una y otra vez Israel se había rebelado contra el Señor y una y otra vez Dios les había extendido misericordia. Y al leer esta sección final del capítulo 9 de Nehemías, veremos a los levitas suplicar, por decir así, en nombre del pueblo y luego estar dispuestos a entrar en acción. Y creo que la lección para nosotros al ver esto es que cuando vemos un pedacito del destello de la gloria de Dios, un pedacito de la misericordia de Dios, eso debería causar un cambio. Eso cambia todo. Cuando vemos quién es Él y comenzamos a comprender cómo Él, el Señor y Dios eterno, representa esa perfección de amor y santidad, justicia, rectitud, misericordia, gracia, es cuando entonces debería de causar una admiración de nuestra parte a nuestro Dios, tan increíble que es Él, ¿verdad? La gloria de Dios cambia o debería de cambiar nuestra perspectiva. Y entonces en este versículo 32 del capítulo 9 comienza, con los levitas describiendo al Señor. Y aunque Él es demasiado majestuoso y glorioso para poder describirlo, ellos hacen todo lo posible por expresar con palabras humanas quién es Dios. Y para darte un resumen, dicen: Él es grandioso, es mucho más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Él es poderoso, Él es guerrero de su pueblo que nos libra de nuestras batallas. Él conquista a nuestros enemigos. Alguien diga amén. Aún más, ¿por qué no chateas eso conmigo? Di: Él es grandioso, Él pelea mis batallas y Él conquista nuestros enemigos. No sé por qué hice esto, pero me imagino que hay una actitud, por decir así, cuando reconocemos quién es Dios y quién está a tu lado en tu situación. Él es poderoso, Él es grandioso y Él conquista a nuestros enemigos. Amén. También los levitas describieron y dijeron: Él es Dios asombroso. Estamos asombrados de quién eres tú, Señor. Él es Dios que guarda el pacto. Alguien diga amén. Él guarda el pacto que Él ha hecho contigo y conmigo. Ay, aunque Israel, ¿verdad?, había fallado una y otra vez, Él nunca, escucha esto, Él nunca cambió o se cambió de mente del pacto que Él había hecho con su pueblo. Él nunca, por decir así, se retractó, no sé si es una palabra correcta, cambió de mente de su palabra. Él mantiene el amor inquebrantable, el amor inagotable. Lo describe todo el Antiguo Testamento. Nunca se rinde ni le da la espalda a su pueblo. Este es su amor Hesed, que nos persigue y nos busca. Y ese amor Hesed es la palabra que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento para describir el amor de Dios, para describir su carácter, para describir cómo actúa Dios. Y por eso es tan importante leer su palabra, no porque es un requisito para ser santo, para ser, qué sé yo, más espiritual. No. La razón que leemos la palabra de Dios es porque ahí empiezas a conocer la persona de Dios. Es como en un matrimonio, ¿verdad? Cuando la pareja se casan, empiezas a conocer la persona de ese cónyuge, de esa pareja, de una forma más íntima. Y así es cuando leemos su palabra. Empiezas a conocer quién es la persona de Dios. Y ya no estás basando
tu pensamiento de quién es Dios basado en las opiniones del hombre o lo que mi tía me dijo, lo que mi abuelita me comentó o aún lo que mi pastor dijo. No, ahora tú vas a conocer a Dios por ti mismo. Leyendo su palabra es como conoces la persona de Dios. Y es por eso que en nuestra iglesia tenemos ese valor, que leemos la palabra de Dios, a ver, díganlo conmigo, todos los días, todos los días. Y no es importante qué tanto lees, es más bien que permitas que lo que estás leyendo en su palabra traiga revelación y traiga transformación. Pero bueno, el pueblo de Dios ahí en este capítulo apela, ¿verdad? A Dios, no sobre la base de las propias buenas obras que ellos hicieron, ¿verdad? Porque no habían hecho ni una buena obra el pueblo de Dios, sino que apelan a Dios sobre la base de quién es Él. La nación había sido infiel y rebelde. Siempre se habían quejado, siempre se habían rebelado, siempre habían corrido tras otros ídolos, pero Dios siempre había sido justo, fiel, amoroso, lleno de misericordia y siempre los, por decir así, los mantuvo, los sostuvo, los persiguió, los amó. Y entonces la gente sabía que la situación en la que estaban era obra de ellos mismos, merecían haber recibido todo lo que habían recibido, pero todo lo que Dios había hecho era justo. Dios les había sido fiel y ellos lo habían rechazado. Él los había perseguido con su amor inagotable y que ellos habían hecho todo lo posible para tratar de esconderse de Él. Pero sabemos que no puedes esconderte de Dios. Él vio su rebelión, su pecado y los amó de todos modos. Los ama. Él nos ama a nosotros. No importa si has hecho todo lo correcto o si has hecho todo lo incorrecto. Y es por eso que en veces digo yo, me enojo con el enemigo porque hay tantas personas que se sienten lejos del Señor, que sus conciencias, por decir así, los acusa y los hace sentir terrible y piensan que necesitan primero hacer algo bueno para acercarse a Dios, pero eso no lo ves en su palabra. Lo que Dios desea es que tú sencillamente vengas a Él. Y cuando tú vienes con ese corazón que ha reconocido ese pecado, es todo lo que Dios necesita. Él no te va a decir, ves, te dije, eres un necio, eres un rebelde. No, no lo ves en la palabra. Él extiende su amor y su misericordia. Y eso es lo que vemos aquí. Ellos están llegando al momento donde reconocen lo que han hecho y reconocen lo que Dios ha hecho. Dios fue fiel, ¿verdad? Y Él los amó de todos modos. No los amó por el bien que ellos habían hecho, sino que porque los había elegido. Y quiero que chates eso conmigo. Soy elegido. Tú y yo somos elegidos por Dios. Él nos ama porque Él nos ha elegido y Él ha puesto su amor en ti. Y así como Él lo hizo, como Él puso su amor en ellos, Él ha puesto su amor en ti y en mí. La gente se arrepintió y al ver su propio pecado y ver la bondad de Dios, le están pidiendo a Dios que lo vuelva a hacer. Él había sido fiel, paciente, misericordioso y ahora suplican y dice, Señor, hazlo de nuevo. Le están pidiendo que sea quien es Él. Le están pidiendo que muestre su carácter, que esta no fue solo una promesa vacía de la gente. Los levitas están preparados para tomar acción y aquí descubrimos que quieren renovar el pacto y quieren hacerlo por escrito, porque así era su costumbre en aquel entonces. Establecieron este momento como un memorial y un recordatorio para ellos de la promesa que le habían hecho a Dios. Mi deseo es que tú y yo tengamos ese mismo deseo, que anhelemos volvernos de nuestro pecado, dar la vuelta, por decir así, dejar las cosas, los errores y el pecado que a lo mejor hemos entretenido en nuestras vidas y que corramos hacia nuestro Salvador, que nos
arrepintamos y confesemos nuestros errores y que abandonemos, ¿verdad? Ese estilo de vida o esas áreas en nuestra vida que hemos descuidado y que ahora digamos, Señor, te queremos amar con todo nuestro corazón. Que realmente confesemos y digamos, vamos a abandonar nuestro amor por el mundo y ahora vamos a regresar por nuestro amor a tu palabra, Señor. Vamos a regresar a ti. Que esa sea nuestra postura en esta noche, ¿verdad? Pero este pasaje nos señala algo aún mayor que el avivamiento que estaba sucediendo en este pueblo. La gente que estaba renovando este pacto, tenemos que reconocer que eran gente, seres humanos, con errores y con debilidades, ¿verdad? El Evangelio nos recuerda que todos hemos fallado, todos, no hay nadie perfecto. Y eso significa que no importa cuánto lo intentemos, nunca podremos llegar a estar a la altura de las normas de Dios, por decir así. Así que lo intentarían y lo escribirían el pacto, ¿verdad? Como estudiaremos en el capítulo 10 que vamos a iniciar ahora, pero al final sabemos que somos seres humanos y iban a fracasar de nuevo, porque eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Pero este momento apunta a una necesidad que ardió dentro de ellos en ese día. ¿La necesidad de qué? Del Mesías. Jesús, Cristo Jesús, el Mesías es la respuesta a los fracasos y a los fracasos de ellos y a nuestros también, porque Jesús es el que traería ese nuevo pacto, un pacto mejor, basado en mejores promesas, dice su palabra, ¿verdad? Porque sabemos que la ley que se representaba en el Antiguo Testamento solamente iba a apuntar al pecado, porque nadie podía mantener ese pacto o esa ley perfectamente, solo Jesús. Y por eso es que el libro de Nehemías apunta al Mesías. Este pacto no se trataría de acciones reformadas. El nuevo pacto que Jesús iba a traer no iba a estar basado en cómo actuar nosotros de una manera perfecta, porque no va a llegar eso no va a llegar eso, porque sabemos que somos humanos, que vamos a cometer errores. Este pacto no se iba a tratar de esas acciones reformadas, sino se iba a tratar de corazones transformados. La respuesta a nuestra debilidad y a nuestro pecado y a nuestra infidelidad, se dice, ¿verdad? Infidelidad y nuestra falta de confianza no está en nosotros mismos. La respuesta a todo lo que acabo de mencionar, a nuestra debilidad, a nuestro pecado, la respuesta es Jesús. Amén. ¿Por qué no lo chateas conmigo? La respuesta es Jesús. Y bueno, en el capítulo 10 de Nehemías, con corazones quebrantados por su propio pecado y movidos a servir a Dios, la gente firma sus nombres en este pacto. Y como podemos descubrir, Nehemías como líder bueno y verdadero y piadoso, Nehemías es el primero en firmar este pacto. Firmar el pacto fue su forma de decir, estoy totalmente comprometido a seguir a Dios. Los sacerdotes, los líderes agregaron sus nombres, aún los extranjeros que se habían convertido agregaron sus nombres y bueno, uno por uno, las personas tenían que tomar una decisión. Tenían que elegir y decidir si iban a estar al lado de Dios, ¿verdad? Si iban a decidir a ser fiel a Dios. Este fue un compromiso de seguir la palabra de Dios, fue un compromiso de vivir a la manera de Dios. Y mientras leemos estas palabras, casi podemos escuchar el llamado de Dios a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestros corazones. Y yo te hago esta pregunta en este día. ¿Estás totalmente comprometido a seguir a Dios? ¿Estás listo para, por decir así, firmar tu nombre y decir, Señor, me comprometo a vivir a tu manera? Porque esa es la actitud que deberíamos de tener como creyentes, como hijos e hijas de Dios. La salvación debe de conducir a la rendición, al rendirme ante ti. Y es por eso que muchas veces
Entendemos que cuando decimos Jesús, eres mi Salvador, me has salvado, eso es bueno, pero también es bueno decir Jesús, tú eres mi Señor. Tú mandas mi vida. Y eso es un proceso. Eso es un proceso que lo vivimos día tras día. Hay días buenos y hay días malos, ¿verdad? Hay días donde permitimos que el Señor sea nuestro Señor, el que manda nuestra vida, el capitán de nuestra vida. Y hay días donde, no hicimos esa parte, ¿verdad? No permitimos que el Señor fuera nuestro Señor y nuestro capitán. Y es un proceso, es algo que día tras día tenemos que renovar y tenemos que desear. ¿Para qué? Para que entonces matemos a la carne, a esos deseos de la carne que no siempre quieren obedecer al Señor y rendirnos ante Él. Y bueno, la salvación es algo que sucede inmediata, pero la santificación es un proceso. Podemos confiar en que nuestro Dios va a ser fiel. Esto nos obliga a confesar, por decir así, en que su camino es mejor. Y por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dios mismo nos dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis camino para ti no son los mismos que uno piensa, ¿verdad? No se menciona explícitamente en el libro de Nehemías, pero en el proceso de celebrar la bondad de Dios y leer su palabra y guardar estas fiestas que habían hecho ellos el día de la celebración y todo eso, la costumbre en ese día era, por decir así, traer esa ofrenda, traer ese sacrificio al Señor, para que el Señor perdonara sus pecados, para que el Señor limpiara sus malos errores. Pero damos gracias al Señor que nosotros no tenemos que traer ofrendas de cabritos o de nada más. Sabemos que Jesucristo fue el Cordero Santo que vino y se entregó. Él fue la ofrenda perfecta, ¿verdad? Para que nuestros pecados fueran perdonados una y por última vez, limpiados completamente. Y el pacto mencionaría específicamente algunas áreas claves. En este pacto podemos ver que ellos firmaron, estaban haciendo un compromiso con el Señor. Y el primer tema que se plantó en este compromiso, en este pacto que ellos hicieron, fue el tema de los matrimonios mixtos. La gente se iba a comprometer a no casarse con personas fuera de Israel. Y esto puede ser un poco difícil de entender para nosotros en nuestra cultura de hoy en día, pero este compromiso no tiene nada que ver con la raza y todo que ver con una relación con Dios. Y así como los creyentes en el Nuevo Testamento se nos ordena que no debemos que no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Eso lo puedes encontrar en 2 de Corintios 6:14. Pero a la gente del Antiguo Testamento se les ordenaba que no se casaran con aquellos que adoraban otros dioses falsos, otros ídolos. El matrimonio, tienes que entender, es en esencia una imagen de la relación de Dios con su pueblo. Es una unión de ¿qué? De solo una carne, que debería ser una imagen hermosa de la unidad del creyente con Dios. Y es por eso que Dios les pedía que no se casaran con otras personas fuera de Israel que adoraban a otros dioses, que adoraban a otros ídolos. Porque ¿cómo puede ser una carne con esa pareja si ellos no adoran al mismo Dios que tú sirves? Y las otras áreas que cubren en este pacto fueron como el guardar el día santo, el día de reposo y el año sabático, y también era un compromiso de apoyar el templo de donde adoraban al Señor, ¿verdad? Entonces ambos fueron un acto de, ese firmar de ese pacto era un acto de confianza en el Señor para que Dios iba a proveer por todo lo que ellos iban a necesitar para cumplir con ese pacto. La gente tenía que confiar en que Dios proveería fielmente para sus necesidades mientras obedecían lo que se les había mandado. Y sabemos que Dios jamás iba a ser infiel, Dios iba a ser fiel en eso. La pregunta también es para nosotros.
¿Obedeceremos o vamos a obedecer cuando el plan de Dios no tiene sentido? ¿Vamos a obedecer cuando Dios nos pide, verdad, que confiemos en Él? Cada una de estas áreas apuntaba a Dios y depender en Él. Nuestro amor por Dios debería de impactar cada área de nuestras vidas. No debe de haber nada que no sea medido por la palabra de Dios. En la vida del creyente no debería de haber unas áreas, estas áreas son sagradas para Dios, pero estas áreas son seculares, estas áreas yo las decido. No, en la vida de un creyente, toda área de nuestra vida debe ser entregada al Señor, debe ser sagrada. Cada momento de nuestra vida es parte de lo sagrado. ¿Por qué? Porque cada momento es una oportunidad para confiar en Dios y elegir su camino y no el nuestro. Todo esto, de nuevo, cada vez que leemos su palabra, es algo, debe de ser un espejo para nosotros, para aplicarlo a nuestra vida. Y por eso es que hago estas preguntas. ¿Vas a permitir que Dios realmente te guíe en cada área de tu vida? ¿Vas a permitir que la manera de Dios es primordial que la manera de Andrea, por decir así, o de cada uno de los nombres de las personas que están aquí conectando? Tienes que hacerte esas preguntas. Señor, ¿realmente estoy permitiendo que tu estándar sea mi estándar en mi manera de vivir en cada área de mi vida, en mis finanzas, en mis relaciones, en mi manera de pensar, en cómo manejo mi vida? Todo eso debe de ser ese espejo para nosotros, ¿verdad? Bueno, ahí te dejo ese pensamiento para que luego en tu tiempo privado con el Señor hagas esas pláticas con Él, ¿verdad? Porque así es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Es una relación, es una plática donde venimos a Él, platicamos con Él, permitimos que Él también platique con nosotros. Y yo no soy la persona que va a hacer esas decisiones. Tú tienes que hacer esas decisiones con el Señor. Y bueno, en los capítulos 11 y 12 vemos la tarea de bueno, primero ya vimos que terminaron el muro, ¿verdad? Terminaron la muralla, terminaron ese muro. Reconstruyeron sus corazones, sus compromisos con el Señor, por decir así. Y ahora en el capítulo 11 y 12 vemos la tarea de repoblar la ciudad que Dios les había traído, los había traído del exilio, habían reconstruido el muro y ahora es hora para que venga la gente a vivir, vengan a llenar la ciudad. El muro, se había completado y el templo estaba listo, pero ahora las personas necesitaban volver a Jerusalén y vivir en la ciudad de Jerusalén. Las cosas todavía no estaban perfectas, por decir así. Todavía había mucho trabajo que hacer, pero Dios había llamado a su pueblo a levantarse y a reconstruir. Y el libro de Nehemías sucede en los tiempos en que en aquel entonces la tierra, la propiedad de la tierra fue especialmente importante para el éxito financiero de ellos, para sus familias. Los ingresos de ellos venían al cultivar la tierra y al tener animales. Así es como ellos vivían, de ahí venían sus ingresos. Entonces, así que mudarse a la ciudad era un sacrificio para muchos de ellos. Sirviendo a Dios a menudo implica sacrificio, dejando al lado nuestros propios planes, nuestros propios deseos. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero, ¿sabes? Jesús es nuestro mejor ejemplo porque Él se humilló, Él se despojó de su gloria, dice su palabra. Él dejó sus, por decir así, sus habilidades divinas, se despojó de su gloria, dejó sus habilidades divinas. ¿Y qué? Tomó el manto de hombre. Él se humilló y se convirtió en un hombre. Él vino, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, mientras lo ridiculizaban y criticaban. Murió en esa cruz voluntariamente, entregó su vida por nuestra salvación. Jesús es nuestro ejemplo de cómo dejar lo que nos gusta,
¿verdad? Por decir así, nuestros propios planes para seguir el llamado de Dios. Jesús es el mejor ejemplo de eso. Él obedeció al Padre y hizo todo lo que acabo de mencionar. Jesús se vació de él mismo, de su gloria, para que pudiéramos nosotros estar llenos de vida eterna. La vida cristiana es una vida de rendirnos a Dios día tras día. Es una vida de mirar a Jesús y ser transformados a su imagen desde adentro hacia afuera. Las cosas que parecían tan lejos de la realidad en los capítulos 1 y 2, cuando ¿te acuerdas el inicio, verdad? Cuando vimos como Nehemías escuchó la noticia de qué terrible estaba la ciudad de Jerusalén y sintió el ardor de dejar donde él estaba, ir a Jerusalén y reconstruir. Pero ahora estamos en estos últimos capítulos y podemos ver cómo Dios fue fiel, pero también hay que reconocer que tomó la obediencia de un hombre, ¿verdad? La obediencia de un hombre. ¿Qué pudiera hacer con la obediencia de ti, mujer, hombre de Dios? ¿Qué puede hacer el Señor cuando tú y yo decidimos obedecer a Jesús? Mucho, hay mucho que Dios puede hacer a través de nuestra obediencia. Pero bueno, aquí ahora en estos últimos capítulos, ¿verdad? Podemos reconocer que lo que parecía imposible al inicio del capítulo 1, ahora estamos en estos últimos capítulos y podemos ver, wow, el Señor hizo tanto, ¿verdad? En tan poco tiempo Dios había sido fiel y había hecho lo que había dicho que iba a hacer. Los muros habían sido reconstruidos y los corazones de la gente de Dios habían sido reconstruidos, edificados. Dios había llamado a la gente a levantarse y reconstruir, y Dios también se había levantado sobre su pueblo y había sido fiel con ellos. Aún en medio de toda la oposición que enfrentaron, Dios fue fiel y Dios hizo lo que él dijo que iba a hacer. Y sabes que yo declaro que en la misma forma él va a ser fiel en tu vida. Tú te vas a levantar, vas a obedecer al Señor, vas a reconstruir áreas en tu vida y Dios va a ser fiel en tu vida. Él va a levantarse, Él va a reconstruir áreas en esta temporada. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Dios nos está llamando a ti y a mí a levantarnos, a ser personas que no nos vamos a hacer para atrás, pero nos vamos a levantar, vamos a creer en Él, vamos a reconstruir su reino, sobre todo después de todo lo que hemos pasado este año de pandemia. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no reconstruimos su iglesia, su reino y reconstruir nuestros corazones también? Porque sabemos que Dios va a ser fiel y Él va a levantarse en nuestras vidas también. Amén. ¿Lo crees? Yo lo creo. ¿Por qué no haces un fuerte amén ahí donde estás? Y bueno, la segunda mitad de Nehemías, aquí vemos que es hora que la muralla sea dedicada al Señor. La gente había trabajado y ahora estaban dedicando su trabajo, su ciudad, sus vidas a Dios. Antes de esta dedicación, entonces ellos hacen un rito. En aquel entonces los sacerdotes, los levitas y la gente tenían que ser purificados, por decir así. Este ritual fue un símbolo de que la gente se estaba apartando como el pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios, hoy tú y yo somos puros, somos purificados. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Tú y yo somos purificados, somos limpios de todo pecado. Jesús tomó el pecado por nosotros para que tú y yo fuéramos la justicia de Dios. El pueblo estaba lleno de gozo, lleno de alegría cuando llegaron a esta dedicación. El trabajo fue terminado. La gente estaba revivida por el poder de la palabra, porque recuerda que habían tomado un tiempo largo y habían escuchado la palabra de Dios. Y Dios había sido fiel. Dios les había ayudado a reconstruir este muro y luego había reconstruido sus corazones. Él les había recordado que él todavía había mantenido el pacto. El tema de esta sección de las Escrituras es el gozo de Dios, ¿verdad? El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Como la gente de Dios hoy
podemos aprender esto. La salvación ha venido a nosotros. Nuestra vida que a una vez había sido rota, por decir así, el muro de nuestra vida, el pecado había completamente destruido. Pero ahora nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Nuestros muros rotos, por decir así, han sido reconstruidos por la gracia y el poder de Dios. Y el gozo, la gratitud debería de estar en nuestros corazones. Cada día que vivimos, cada día que despertamos, debemos decir, Señor, gracias por haber reconstruido mi vida que estaba quebrantada por el pecado. Y así que Nehemías 12 terminó en triunfo, pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo, que eso no fue el final. Si esto fuera una película, diría abajito de la escena, al concluir este capítulo 12 e iniciar el próximo, diría 12 años después, en la parte de abajo de esa pantalla. ¿Por qué? Porque la escena cambia de nuevo. En esta escena veríamos que las personas que habían firmado sus nombres en ese pacto, ¿sabes qué? Se habían alejado de las promesas que habían hecho 12 años después. No debemos sorprendernos a saber que Israel había fallado de nuevo. Pero ¿sabes qué? Tampoco debemos sorprendernos al ver que es la palabra de Dios que comenzará a otra búsqueda de avivamiento. También en nuestras vidas es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que devuelve nuestros corazones al Señor. Esta sección nos recuerda nuestra constante necesidad de regresar al Señor. Y es por eso que te animamos a que leas su palabra cada día, a que vengas y platiques con el Señor a través de la oración cada día, porque somos personas que somos propensas a desviarnos, somos propensas a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es por eso que leemos, porque aun cuando leemos esta historia de Nehemías y vemos cómo el pueblo de Israel se olvida, nos recuerda que nosotros también somos propensos a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Pero es la palabra de Dios la que nos trae al Señor una y otra vez. Y Nehemías regresa a Jerusalén para encontrar que las cosas se habían desmoronado, por decir así. Todo lo que lo que él había hecho de reconstruir de muchas maneras, en cierta forma, el pueblo de Dios se había desviado de nuevo. Y aunque el muro y el templo estaban todavía ahí de pie, gracias a Dios, la gente había olvidado el pacto que habían hecho para adorar, para separarse, para cuidar de la casa del Señor. Lo mismo puede ocurrir fácilmente en nuestras vidas. Escúchame, lo mismo tú y yo podemos, si no cuidamos, puede suceder en nuestras vidas. Debemos que, como dice su palabra, estar en guardia, estar atentos, estar firmes en Él para que eso no ocurra, ¿verdad? Debemos estar en su palabra para que estemos preparados para luchar contra nuestro propio pecado y contra los ataques de nuestro enemigo. La gente también había olvidado su promesa de mantener el día de reposo. Habían elegido el trabajo sobre la adoración de Dios. Eso me suena también muy similar a la vida de hoy. Yo pensé que a lo mejor después de haber pasado un año de la pandemia, la gente iba a estar más deseosa de buscar de Dios, de anhelar su presencia, de seguir adelante y aún más, escúchame, de asistir a la iglesia. Pero si te has dado cuenta, no vemos eso. Hay mucha gente que más bien después lo veo en YouTube, después lo escucho en Facebook y en cierta forma nos parecemos mucho al pueblo de Dios en aquel entonces. Aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, ya que los creyentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? El principio, la idea, el valor del día de reposo sigue siendo uno de los principios o valores que nos benefician normalmente. Nuestro pastor Manny habló del día de reposo hace dos semanas, el corazón detrás de eso. Y en un mundo donde constantemente llama nuestra atención, hay algo sagrado sobre el tiempo que se reserva
para venir y adorar al Señor en su casa, en la iglesia. Hay un valor de dedicar ese día de reposo al Señor. Es importante que tú y yo entendamos que no se trata de venir a la iglesia para ser salvos. No, no, no. Somos salvos por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo Jesús. Pero hay un valor cuando tú y yo apartamos ese día especial para Dios. Ese día especial de reposo, que en nuestro caso son los domingos. Yo te invito a que lo apartes para el Señor, que realmente apartes ese tiempo para Dios, donde tu enfoque, tu adoración, tu comunión con el Señor sea sagrado, sea especial ese día. Y claro, eso debe suceder todos los días, pero también hay una fuerza que encuentras cuando lo haces con esa actitud y ese enfoque de que un día especial es para ti, Señor. Y también hay beneficio cuando lo hacemos en comunión con otros hermanos y otras hermanas en Cristo. ¿Por qué? Porque hay fuerza cuando tú y yo nos acercamos al Señor en comunión con otros hermanos en Cristo. Así que hemos visto a lo largo de este libro que Nehemías era un hombre ferviente de oración, Él siempre venía al Señor en oración. Su vida se caracterizó por la oración. Cuando el libro se cierra, lo vemos orando nuevamente. Así es, en ese último capítulo 13 vas a ver que él ora y una y otra vez. Vemos la oración humilde de un hombre que estaba muy consciente de su propia debilidad, pero también de la fuerza y el amor inagotable y quebrantable de su Dios. Es interesante notar en el versículo 14 que la palabra hebrea que se usa para describir esas buenas y fieles obras es la palabra Hesed de nuevo, que es mencionada mucho en el Antiguo Testamento. Esta palabra hebrea es una de las descripciones más destacadas de Dios en el Antiguo Testamento. Nehemías estaba orando para que el amor Hesed, el amor fiel, inagotable, firme de Dios, lo ayudara a continuar siendo fiel y firme a Dios a cambio. Que esta sea nuestra oración. Amén. Que yo espero que esa sea nuestro anhelo. Que nunca descuidemos nuestra necesidad de regresar nuevamente al Señor día tras día. Y lo alabamos, ¿verdad? Que lo alabemos al Señor, que lo reconozcamos cada día de nuestros días, cada momento de nuestros días, porque hay momentos en las mañanas, en las tardes, en las noches, en la noche atardecer, en la medianoche, en el amanecer, que tengamos esa postura de decir, Señor, mi anhelo, mi deseo es que no olvidarme de ti, pero es mantenerme firme en ti. Que lo alabemos por su amor inagotable, que ese amor que nos busca, ese amor que nos mantiene, ese amor de Dios que aun cuando somos infieles, Él nos busca y Él es fiel y Él anhela esa relación con nosotros. Bueno, ya aquí estamos concluyendo este último capítulo 13, Nehemías, aún al ver que el pueblo de Israel se había retrocedido en su pacto, él termina orando y pidiendo al Señor que le ayude a Nehemías a seguir siendo fiel a Dios, que le ayude a Nehemías a poner ciertas cosas en orden de nuevo. Y yo te invito en esta noche a que sigamos el ejemplo de Nehemías. Si hay áreas en tu vida que tú has descuidado, áreas en tu vida donde han regresado al pasado, por decir así, hábitos, a lo mejor has regresado a ciertos hábitos del pasado que solo tú y el Señor saben que necesitan regresar a ser entregados al Señor. Yo te invito en esta noche. No es muy tarde. Si estás aquí y todavía tu corazón sigue latiendo, es porque la misericordia de Dios, el amor inagotable de Dios te está llamando y te está llamando a que renueves tus votos, renueves tu pacto con el Señor, renueves tu decisión de seguirlo a Él. Y a lo mejor dices, sí, pastora, yo no me he alejado del Señor. Ok, muy bien, platica con el Señor, pídele, invita al Espíritu Santo para que te
demuestre, ponga esa lupa, por decir así, y le pregunte, Señor, ¿hay una área que he descuidado? ¿Hay una área que necesito volver a entregártela? Y yo sé que el Señor te lo va a demostrar porque Él habla a sus ovejas. Su palabra dice que sus ovejas conocen su voz. Entonces, si tú le preguntas, si honestamente vienes a Él, Él va a hablar. Él te va a indicar áreas donde Él quiere trabajar, Él quiere renovar, Él quiere sanar, Él quiere a lo mejor instruirte, darte sabiduría de cómo tomar ciertas decisiones. Pero bueno, aquí concluye este último capítulo y este último estudio de Nehemías. Y la reflexión que tengo para ti en este día es esta. Yo diría esto: ¿cuáles son las conclusiones más importantes que aprendiste del libro de Nehemías? Escríbelo. ¿Cuáles son esas conclusiones más importantes de este libro? Y segundo, ¿qué puedes aplicar de lo que has aprendido de este estudio? ¿Qué puedes aplicar? Y yo sé que por último, déjanos saber si te gustaría tener otro estudio de otro libro específico de la Biblia, porque recuerda que esta fue una decisión que hicimos al inicio del año. Vamos a escoger ciertos libros donde nos gustaría estudiar más profundamente contigo, pero también queremos escuchar de ti, queremos saber si te gustaría tener otro estudio así, si te gustaría hacerlo en persona, si te gustaría hacerlo a lo mejor en Zoom o siguiendo aquí en YouTube y en Facebook. Déjanos saber, puedes enviar un correo electrónico a nuestro correo de iglesia, que es el therockespañol@solidlives.com, therockespañol@solidlives.com. Puedes enviarnos un correo electrónico y dejarnos saber, o puedes también dejarnos saber a través de un texto a nuestro teléfono 714-465-1611. Pero más importante, yo quiero que reflexiones en esas dos preguntas que te hice. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de este libro y cómo puedes aplicar lo que has aprendido del libro de Nehemías? Gracias de nuevo por habernos acompañado. No se te olvide, quiero recordarte que este viernes 30 de abril a las 7 de la noche vamos a tener una noche muy especial. Vamos a tener una noche de alabanza y adoración en inglés, Worship Night in English. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar a todas nuestras generaciones. Y te invito a que vengas, aunque no hables inglés. Yo quiero que vengas, pero invita a un ser querido, a un nieto, a una hija ya grande, o a lo mejor a un compañero o un amigo, a un vecino, a lo mejor que has querido invitar a la iglesia. Invítalo, vamos a estar alabando al Señor, adorando al Señor, y vamos a permitir que el Espíritu Santo fluya. Vamos a orar, vamos a dedicar ciertas cosas al Señor y vamos a permitir que su presencia y su Espíritu venga y hable y transforme nuestros corazones. No te lo pierdas. Yo sé que va a ser una noche especial. La presencia de Dios puede cambiar todo. Si te sientes agobiado, si te sientes cansado, si a lo mejor estás lidiando con un problema, a lo mejor estás enfrentando a depresión o ansiedad, o estás creyendo en el Señor por un milagro, yo te invito, ven. Toma tiempo, póstrate en la presencia de Dios. Permite que el canto del Señor venga y traiga esa agua fresca, venga y traiga paz, venga y traiga sabiduría, venga y traiga a lo mejor hasta sanidad si estás enfrentando una enfermedad. Te invito, no te pierdas este viernes 7 de la noche en nuestro nuevo espacio, nuestro nuevo edificio. Va a ser una noche especial. Y por último, también te invito el domingo a las 9 de la mañana o a las 11:30, nuestros servicios de cada domingo. No te lo pierdas. Gracias de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio de Nehemías. Yo sé que el Señor va a continuar de hablarnos a través de su palabra. Así que gracias, bendiciones, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Te espero este viernes o este domingo. En el nombre de Jesús lo creo. Ahí estarás y nos vemos muy pronto. Hasta luego.